Bienvenidos a Che Vemos una Peli. Prepárense para sumergirse en un nuevo universo de adrenalina y emoción con esta nueva entrega de películas de acción olvidadas. En este video desenterramos auténticos tesoros cinematográficos que, pese a su calidad innegable y su vigor narrativo, han sido eclipsados por las grandes producciones comerciales de su época. Desde intrépidos agentes enfrentándose a desafíos imposibles hasta relatos intensos de honor y venganza. Acompáñame en este recorrido apasionante donde no solo reviviremos escenas de acciones magistral, sino que también exploraremos la profundidad de personajes inolvidables y tramas que continúan inspirando a generaciones. Ajusta tu asiento, activa la imaginación y déjate llevar por el vibrante pulso del cine de acción. What am I? What draws my admiration? Los Intocables es una película estadounidense dirigida por Brian De Palma y lanzada en 1987. Está basada en la historia real de Eliot Ness, un agente federal que lideró un equipo especial para combatir el crimen organizado durante la ley seca en Chicago. La película sigue a Eliot Ness, interpretado por Kevin Costner, mientras forma un grupo de agentes incorruptibles apodados Los Intocables, para derrocar al poderoso y peligroso gángster Al Capone, interpretado magistralmente por Robert De Niro. Ness se asocia con el veterano policía Jim Malone, interpretado por Sean Connery, y otros agentes para perseguir a Capone y desmantelar su imperio criminal. A lo largo de la película se desarrolla una lucha intensa entre Ness y Capone, marcada por la violencia y la astucia. Malone, el mentor de Ness, desempeña un papel crucial en la historia, proporcionando sabiduría y experiencia en la lucha contra la corrupción. Algunos datos curiosos. Originalmente, David Mamet escribió el guión de Los Intocables de manera más fiel a la realidad histórica, pero el director Brian De Palma y el productor Art Levinson hicieron algunos cambios para aumentar el drama y la tensión en la trama. Aunque Robert De Niro interpretó a Al Capone en la película, su tiempo en pantalla es relativamente breve. De Niro estuvo dispuesto a engordar para papel, pero De Palma prefirió que usase prótesis dentales para capturar la apariencia característica de Capone. La famosa escena de la estación de tren donde la niñera está llevando una cuna y hay un tiriteo se inspiró en la película El acorazado de Potemkin, del literato soviético Sergei Eisenstein. Los Intocables rinde homenaje a varias películas clásicas, incluyendo El crepúsculo de los dioses y Caja de pájaros. De Palma incluyó deliberadamente estos homenajes para añadir capas visuales y temáticas a la película. Sean Connery ganó el premio de la Academia al mejor actor de reparto por su interpretación de Jim Malone en Los Intocables. Resulta interesante que Connery obtuviera este premio por una película de género policial, ya que no es común que este tipo de películas sean reconocidas en los premios de la Academia. La música de la película fue compuesta por Ennio Morricone, famoso por sus icónicas bandas sonoras en películas de género western como El bueno, el malo y el feo, y la banda sonora de Los Intocables constituye y contribuye significativamente a la atmósfera y a la emoción de la película. ¿Por qué deberías verla? Por sus conocidas escenas de acción emocionantes, así como por la destacada interpretación de Sean Connery, que le valió su único premio Oscar. La película ofrece una visión dramatizada de los hechos históricos, centrándose en la valentía y determinación de Eliot Ness y su equipo para llevar a Capone ante la justicia. Sérpico es una película dirigida por Sidney Lumet y lanzada en 1973, basada en la vida real del oficial de policía Frank Sérpico. La película está protagonizada por Al Pacino en el papel principal. La trama sigue la historia de Frank Sérpico, un honesto y valiente oficial de policía en la ciudad de Nueva York. Desde sus primeros días de entrenamiento, Sérpico se da cuenta de la existencia generalizada de la corrupción policial. A medida que intenta exponer la corrupción dentro de la fuerza, encuentra resistencia y hostilidad por parte de sus compañeros oficiales, que prefieren aceptar sobornos y participar en actividades ilegales. A pesar de enfrentar constantes peligros y amenazas, Sérpico persiste en su lucha contra la corrupción. La historia sigue su valiente esfuerzo por exponer la verdad y su creciente aislamiento dentro de la fuerza policial. Algunos datos curiosos. Antes de Sérpico, Al Pacino y Sidney Lumet ya habían trabajado juntos en Serpientes de Agua, 1972. Al Pacino aceptó el papel de Sérpico después de haber rechazado brevemente interpretar a Michael Corleone en El Padrino, papel que finalmente le valió una nominación al Oscar. Para prepararse para el papel de Frank Sérpico, Al Pacino pasó tiempo con el verdadero Sérpico y trabajó como oficial de policía encubierto durante varios meses. Esto le permitió obtener una comprensión más profunda de la vida real y desafíos de los policías. La película fue filmada en varias locaciones reales en la ciudad de Nueva York, incluyendo el vecindario de Brooklyn donde vivía Frank Sérpico. Esto agregó autenticidad a la narrativa y permitió capturar la atmósfera única de una ciudad en la década de 1970.
Aunque Sérpico es ampliamente reconocida como una de las mejores actuaciones de Al Pacino, sorprendentemente no ganó el premio de la Academia por su papel en esta película. Sin embargo, recibió una nominación al mejor actor. La película tuvo un impacto significativo en la percepción pública de la policía y la corrupción dentro de las fuerzas del orden. Después de su estreno, se intensificaron los debates sobre la necesidad de reformas policiales y se prestó más atención a la corrupción en las instituciones en la vida real. ¿Por qué deberías verla? Porque es una película que destaca los desafíos morales enfrentados por Sérpico, quien lucha por mantener su integridad en medio de un sistema corrupto. Al Pacino ofrece una actuación destacada, capturando la complejidad y la determinación del personaje principal. Sérpico es tanto un drama policial como un retrato de la lucha de un individuo contra la corrupción institucionalizada. Witness es un thriller dramático dirigido por Peter Weir que sigue a un joven miembro de la comunidad Amish, interpretado por Lukas Haas, quien es testigo de un asesinato en Filadelfia. Tras presenciar el crimen, Samuel es protegido por el detective de la policía de Filadelfia, Sean Book, interpretado por un magistral Harrison Ford, después de que él y su madre, interpretada por Kelly McNichols, vista en Top Gun, son amenazados. Tom se refugia en la comunidad Amish para mantenerse oculto y proteger a Samuel, y durante su tiempo con ellos desarrolla una conexión con su estilo de vida, mientras lucha por resolver el crimen y enfrentarse a la corrupción policial. Como datos curiosos, la película recibió 8 nominaciones a los Oscar y ganó 2 premios de la Academia. Fue una oportunidad para Ford de interpretar un personaje más complejo y diferente de los roles habituales a los que nos tenía acostumbrados. La película ofrece una mirada profunda a la comunidad Amish y sus valores, destacando sus contrastes con la vida en la ciudad. La relación entre Ford y McNichols en la película fue elogiada por su autenticidad y profundidad. Weir logra crear una atmósfera envolvente que mezcla elementos de thriller, drama, romance de manera magistral. ¿Por qué deberías verla? Por su narrativa única que combina elementos de thriller, drama y exploración cultural. Ofrece una mirada fascinante a la vida de la comunidad Amish mientras aborda temas de corrupción, inmoralidad y diferencias culturales. La película es un ejemplo impresionante de actuaciones sólidas, una dirección brillante y una historia cautivadora que te mantendrá integrado desde el principio hasta el final. Además, es una oportunidad para ver a Harrison Ford en un papel diferente y más matizado, lo que agrega una capa adicional de interés a la película. Escape o Fuga de Alcatraz, según donde lo estés mirando, es una película de 1979 dirigida por Don Siegel y protagonizada por Clint Eastwood. Esta película está basada en la historia real de la fuga de 3 presos de la infame prisión de Alcatraz de 1962. El film sigue la historia de Frank Morris, interpretado por Clint Eastwood, y otros 2 reclusos, Clarence Hanglin y John Hanglin, quienes planean y ejecutan meticulosamente su fuga de la aparentemente impenetrable prisión de Alcatraz. A lo largo de la película, los espectadores son testigos de cómo los hombres preparan su fuga, superando numerosos obstáculos y desafíos mientras evitan ser detectados por los guardias de la prisión. A medida que los detalles de su plan se despliegan, la tensión aumenta, ya que los espectadores se preguntan si los fugitivos serán capaces de lograr y alcanzar la libertad o si serán capturados antes de lograr su objetivo. Algunos datos curiosos. Para garantizar la autenticidad y la representación de la prisión de Alcatraz, la película se filmó en la propia prisión de Alcatraz, utilizando las instalaciones reales que aún estaban en pie en ese momento. Esto incluyó la reacción detallada de las celdas, los pasillos y otros espacios de la prisión. Clint Eastwood, quien interpretó a Frank Morris, se preparó para el papel visitando Alcatraz y estudiando meticulosamente los detalles de la fuga. También pasó tiempo hablando con personas familiarizadas con la historia real y explorando la isla para capturar la esencia en su personaje. Durante la producción de la película, algunos ex reclusos de Alcatraz visitaron el set y compartieron sus experiencias con el elenco y el equipo. Esto ayudó a agregar un nivel adicional de autenticidad a la película y proporcionó información invaluable sobre la vida de la prisión. Aunque la película está basada en una historia real, algunas partes de la trama fueron ficcionalizadas para crear un relato más dramático y cinematográfico. Por ejemplo, el destino final de los fugitivos en la película no está confirmado. Es conocido por su uso limitado del diálogo. Clint Eastwood, en particular, tiene relativamente pocas líneas en la película, lo que añade una sensación de misterio y suspenso en su personaje. Cada año, en la fecha del aniversario de la fuga de Alcatraz, la isla recibe visitantes y fanáticos de la película que participan en eventos especiales, recorridos temáticos y esto destaca la verdadera fascinación que existe en torno a la historia de la película. Para agregar autenticidad a la misma, algunos ex guardias y funcionarios de la prisión de Alcatraz fueron contratados como extras o consultores durante su filmación. Su experiencia real en la prisión ayudó a garantizar los detalles de la película fueran más precisos posibles. ¿Por qué deberías verla? Porque es aclamada por la narración tensa y realista, así como las sólidas actuaciones de su elenco, especialmente por el magnífico Clint Eastwood como el ingenioso Frank Morris. La película captura hábilmente la atmósfera opresiva y desesperada de la prisión de Alcatraz mientras los presos luchan por su libertad.
Enter the Dragon es una película de artes marciales dirigida por Robert Close y protagonizada por el maestro de las artes marciales Bruce Lee como personaje principal. La trama sigue a Lee, un artista marcial experto, quien es reclutado por un agente de inteligencia británico para infiltrarse en un torneo de artes marciales organizado por el siniestro Han, interpretado por Shang Qian. El torneo sirve como fachada para las operaciones criminales de Han, que incluyen tráfico de drogas y esclavitud. Durante el torneo, Lee se hace amigo de otros competidores, como Roger, interpretado por John Saxon, y Williams, interpretado por Gene Kelly. Juntos descubren las actividades ilícitas de Han y se unen para derrotarlo. Algunos datos curiosos. Enter the Dragon es la última película completa de Bruce Lee antes de su prematura muerte a los 32 años en 1973. Se estrenó póstumamente en el 73, un mes después de su fallecimiento. Bruce Lee no solo actuó en la película, sino que también contribuyó significativamente al guión y al desarrollo de los personajes. Incorporó elementos de su filosofía personal como el Jeet Kune Do y del taoísmo en la trama y en los diálogos de la película. Enter the Dragon fue la primera película de artes marciales en ser producida por un gran estudio de Hollywood, Warner Bros. Su éxito comercial demostró el potencial de este género en el mercado occidental. Aunque no es muy conocido, Jackie Chan hizo una pequeña aparición como extra en la película. Se puede ver brevemente en una escena de multitudes. Bruce Lee estuvo muy involucrado en la coreografía de las escenas de lucha de esta película. Su estilo único y su enfoque realista de las artes marciales se reflejan en las intensas y dinámicas secuencias de acción. Enter the Dragon tuvo un gran impacto en la cultura popular y en el género de las películas de artes marciales. Contribuyó a la popularización de las artes marciales en Occidente y consolidó la figura de Bruce Lee como un ícono cultural y un maestro de las artes marciales en todo el mundo. ¿Por qué deberías verla? Porque Enter the Dragon es una película histórica en el género de las artes marciales y en la carrera de Bruce Lee. Fue una de las primeras películas de artes marciales en ser producidas por un gran estudio de Hollywood y contribuyó significativamente a la popularización de las artes marciales en Occidente. El Sargento de Hierro es una película que te agarra desde el principio. Clint Eastwood interpreta a un tipo duro llamado el Sargento Tom Highway, un veterano de la guerra de Vietnam que regresa a su vieja unidad para darle una buena sacudida. Este tipo es tan rudo que hasta las balas deben tener miedo de él. La historia sigue al sargento Highway mientras intenta darle forma a un grupo de soldados rebeldes e indisciplinados. Pero sorpresa, resulta que el mundo ha cambiado desde su última visita y ahora tiene que lidiar con nuevas reglas y políticas. ¿Adivina qué? No le importa. Highway es el epítome de la vieja escuela y no está dispuesto a doblegarse ante el nuevo estilo de mando. Entre insultos creativos, enseñanzas poco convencionales y un montón de acción, la película explota la relación entre el sargento y sus hombres, así como los desafíos que enfrentarán en el camino. ¿Logrará Highway enderezar a su tropa y ganarse su respeto? Bueno, eso es algo que tendrías que descubrir por ti mismo, pero ten por seguro que hay risas, emoción y una buena dosis de actitud del sargento Highway en el camino. Algunos datos curiosos. Durante la filmación, Clint Eastwood, conocido por su estilo de actuación directo y pragmático, improvisó muchos de sus diálogos. Su enfoque único añadió autenticidad al personaje del sargento Highway, creando momentos memorables y diálogos impactantes. Antes de alcanzar la fama con películas cómicas, Jim Carrey tuvo un pequeño papel en El Sargento de Hierro. Interpreta a un miembro de la tripulación de un tanque mostrando su versatilidad como actor antes de convertirse en una estrella de la comedia. La película contó con la asesoría del sargento Gunnery R. Lee Ermey, un veterano real del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Ermey también apareció en el papel del sargento de artillería Hartman en Nacido para Matar, Full Metal Jacket, de Stanley Kubrick. Su experiencia militar auténtica contribuyó a la precisión y realismo del Sargento de Hierro. Clint Eastwood hace referencia a su icónico personaje de Dirty Harry, al decir la línea Go ahead, make my day. Esta famosa frase se convirtió en una marca registrada de su personaje en la serie de películas Dirty Harry. La película se enfrentó a desafíos logísticos significativos debido al uso extensivo de vehículos militares y equipo militar real. La coordinación requerida para las escenas de acción y la autenticidad en el uso del armamento contribuyeron a la complejidad de la producción. A pesar de su éxito de taquilla, El Sargento de Hierro recibió críticas mixtas en su lanzamiento inicial. Aunque muchos elogiaron la actuación de Clint Eastwood y el enfoque sin rodeos de la película, algunos críticos sintieron que la trama era predecible. Sin embargo, con el tiempo, la película ha ganado su estatus de culto y es apreciada por su estilo único y las interpretaciones sólidas del elenco. ¿Por qué deberías verla? Porque El Sargento de Hierro es una montaña rusa de rudeza, camaradería y acción militar. Clint Eastwood entrega una actuación fenomenal como el sargento imparable y la película te hace reír mientras te mantiene al borde de tu asiento. Es como un recordatorio de que a veces necesitas a alguien con puños de hierro para poner las cosas en orden, así que prepara tu espíritu rebelde y disfruta de espectáculo. Y así, de esta manera terminamos otro episodio de Si no la viste deberías verla. Dale un like, dale una suscribida y nos vemos en el próximo video.